Ya aquí para verlo como era lo... Ante lo- Aló, hola, buenas tardes. Hola, Hola, bueno, nos encontramos aquí en un nuevo capítulo de Los Caminos del Viento por la Radio Popular La Revuelta. En este capítulo conversaremos con Edgardo Caravantes, quien nos hablará de un libro que lanzó hace poquito, a un año de la revuelta popular que ocurrió en nuestro país. Hay, el libro se llama 2019, octubre, Puerta de Embarques. Y nos encontramos también con Patricio Arias, vocero de la agrupación de observadores ciudadanos de derechos humanos Casco Rojo, quien nos hablará de un informe que sacaron hace poco, desde el periodo de octubre del 2019 a abril del 2020. Hola, muy buenas tardes, Edgardo, muy buenas tardes, Patricio. ¿Cómo hola, han estado? hola, José. Bien, José, ¿y tú cómo estás? Aquí estamos bien, bien. Es un gusto estar con usted aquí nuevamente, compartiendo y conversando. eh, y obviamente en una fecha también importante, porque hace poco nomás, que estábamos hablando recién, el 18 de octubre, y también tu lanzamiento del libro, que fue el mismo domingo, antes de mediodía, un lanzamiento virtual, con conversación con varias personas de no solamente de nuestro país, sino que también de Latinoamérica, que compartieron ahí. Todo muy bueno eso. Así Bueno, es. Edgardo, ahí partamos con lo del libro. ¿Podrías contarnos un poco de cómo sale la idea, cómo nace, qué fueron los motivos que llevaron a que saliera este proyecto? Claro. Sí, primero agradecerle que me hayan invitado nuevamente a la radio. Eh, en segundo lugar, antes de referirme al libro, quisiera decir que ayer vi en las redes un video de un padre, eh,
llamando a la conciencia de los chilenos y las chilenas por los jóvenes que están detenidos, algunos desde octubre del 2019 y desde los meses posteriores. En el caso de este papá, su hijo lleva 11 meses detenido y lo que él planteaba era una interpelación a la conciencia de quienes habitamos en este país, diciendo que no nos podemos olvidar. Es decir, lo que se obtuvo el domingo 25 en términos de esta enorme votación absolutamente lapidaria para el modelo neoliberal pinochetista y el proceso que se inicia, ¿verdad? No debe ello llevarnos a olvidar que hay en este momento en nuestro país presos políticos que están detenidos por ejercer su derecho a la protesta social. Mire, todas las sociedades, los sectores conservadores de la sociedad históricamente han encarcelado a las personas que luchan por hacer las sociedades más justas, humanas. Después, con los años, a muchos de esos prisioneros o prisioneras se les rinde homenaje, ¿verdad? Nelson Mandela en Sudáfrica, Pepe Mujica acá en América Latina, que llegó a ser presidente. Pero en su época, Nelson Mandela estuvo muchos años detenido, acusado de lo mismo que se acusa acá a los jóvenes, ¿verdad? De terroristas, de subversivos, lo mismo Pepe Mujica. Entonces, yo creo que estamos, no diría tiempo, porque ya en realidad hay varios que llevan muchos meses detenidos, pero por lo menos recogiendo este pedido de este padre, tenemos que hacer campañas y quienes puedan hacer algo más, hay que hacerlo por estos jóvenes para que obtengan su libertad. Todo lo que se está consiguiendo, lo que se ha conseguido hasta acá, es gracias a la lucha del movimiento a la que han pertenecido estos jóvenes. Dicho eso, paso a referirme al tema del libro. El libro, la verdad es que empieza la idea a surgir de manera muy primaria, como al tercer día del movimiento social, debido a que cuando yo empecé a enterarme por las redes de la barbarie que se estaba cometiendo una vez más en Chile, sacando a las Fuerzas Armadas a la calle, la brutalidad de carabineras, disparándole a las personas balas de guerra, disparándole a sus ojos, matando personas, deteniendo, en fin. La verdad que provocó en mí dos sentimientos. Por un lado, una pena enorme y en segundo lugar, una rabia, una indignación muy grande. Y bueno, los primeros 2 meses en realidad pasaba de la mañana a la noche compartiendo todo lo que me llegaba para tratar de denunciar y de alguna manera contribuir a lo que estaban haciendo muchas personas, de tratar de neutralizar esa barbarie. A mí me impacta mucho el que en las sociedades nuestras, latinoamericanas y especialmente en nuestro país, lo primero que hacen los estados conservadores y gobiernos de derecha para resolver los conflictos sociales es dispararle a la gente. Es decir, además refleja una nula creatividad, una nula flexibilidad política. Entonces, debido a eso es que yo en ese momento, bueno, y además empecé a recibir muchos mensajes de ex estudiantes o personas que todavía son estudiantes de la universidad, donde hacían comentarios expresando su dolor y en otros casos solicitando ayuda, tanto en atención psicológica como orientación jurídica. Dado que, digamos, porque yo vengo junto con otros colegas y otras colegas, venimos trabajando en el área de Derecho Humano en la universidad desde el año 2012. Por esa razón es que empecé a recibir esos mensajes.
Entonces, recuerdo una ex estudiante que estaba en la marcha de Coquimbo y me escribe así muy angustiada al WhatsApp y me dice, profesor, nos están disparando. Entonces, en ese momento yo dije, esto tiene que quedar registrado, no puede ocurrir lo que ocurrió el año 73. Obviamente las condiciones tecnológicas eran distintas, son distintas. Hoy día hay más medios para poder denunciar, ¿verdad? Entonces yo dije, bueno, no tenemos que esperar tantos años para dejar registro de esta barbarie. Y, y entonces pensé, esto hay que recogerlo. Y luego, ya en el verano de este año, empecé a contactar a varias de esas personas que me habían escrito. Algunas no respondieron, yo creo que deben estar hasta el día de hoy muy traumatizadas. Y otras me respondieron y, y fuimos coordinando. La cosa es que ya a contar de más o menos fines de marzo, abril, empecé a recoger los testimonios, ya estábamos en cuarentena, entonces hice las entrevistas vía Zoom. Al final recogí 4 testimonios. Sí. Eso es más o menos la historia de cómo llegué a estructurar esta idea de poder sacar una publicación. Ah, bueno, la idea era sacarla efectivamente cuando se cumpliera un año, el 18 de octubre de este año, como una forma de hacer un homenaje, un reconocimiento a estos luchadores y luchadoras que han estado en la calle arriesgando sus vidas, literalmente arriesgando sus vidas. Entonces, eh, digamos, el tiempo apremiaba, por lo tanto, quise cumplir con la fecha que yo me había autoimpuesto y que además les había prometido a quienes me tuvieron la generosidad de darme la entrevista. Y por eso, bueno, lo sacamos para el 18 de este año. No sé si con más tiempo podrán irse incorporando más testimonios para irlos agregando al libro más adelante. Es probable. Digamos, el libro cuenta, son 4 relatos, ¿verdad? También hay poesía, hay poemas, y Exacto, está dividido en 4 partes está dividido el libro. exacto. Bueno, Pero hay una parte, ¿podrías después contarnos un poquito de las partes, de cada una de las partes que está formado el libro? Respecto a los relatos también, y hay un relato súper, digamos que igual, como destacar, es muy importante destacarlo, el relato de una compañera que estuvo que relata su experiencia en la muerte de asesinato de Romario Veloso, siendo ella también, digamos, durante el proceso de la caravana, de cuando pasó la caravana de la muerte por nuestra ciudad, su padre también fue asesinado y no sé, pues podríamos después hablar de eso, pero podríamos contarnos primero un poquito de las otras partes del libro y de ahí caer a los sí, relatos y hablar un poquito de, de cómo, digamos, cómo ves tú e interpretas también digamos, lo que relata ese testimonio de esa compañera que habla del asesinato de Romario. sí. Sí, bueno, el libro parte con un prólogo que hizo una compañera y académica argentina, Alicia Cabezudo, que es muy conocida en América Latina. Ella trabaja en Colombia y ha participado en varios de los procesos de paz. Estuvo incluso en el fallido proceso de paz de la FARC con el gobierno colombiano. Ella participó en esa comisión. Digo fallido porque en realidad el gobierno colombiano no ha cumplido los compromisos que tenía en ese acuerdo. Alicia hace entonces un prólogo bastante interesante porque sitúa lo que ocurrió en Chile en el contexto latinoamericano y luego se refiere específicamente a las condiciones chilenas que ameritaron el estallido. Ella estuvo, justo venía a un congreso de la Red Latinoamericana y Caribeña de Educación en Derechos Humanos que se iba a realizar en Antofagasta el año pasado, en el mes de octubre, y ella alcanzó a llegar a Chile y se produjo el inicio del movimiento social. El congreso no se pudo realizar, se juntaron algunos pocos que alcanzaron a llegar,
pero ella vivió el inicio de ese proceso acá. Y bueno, se dio la ocasión que este año la conocimos, hemos trabajado con ella en un seminario que estuvimos haciendo y, y ella escribió el prólogo. Luego vienen efectivamente la parte de los testimonios. eh, y uno de los testimonios efectivamente es de Marlinda Alcayaga y es hija de Carlos Alcayaga, que fue una de las personas ejecutadas por la caravana de la muerte, con la participación también de personal militar de aquí del propio regimiento de La Serena. Ella tenía 8 años cuando fusilaron a su padre. Eh, y toda una vida tratando de curar heridas que prácticamente son incurables, ¿verdad? Porque quedan en todas las dimensiones del ser humano, en la dimensión afectiva, emocional, psicológica, social, todas las secuelas que eso tiene. Y en los últimos años, me conversaba Marlinda de que ella había ido tratando de alguna manera de sobreponerse un poco al trauma, y estaba en ese proceso cuando va a la marcha con unas amigas como cualquier marcha, digamos, sin pensar que eso iba a meritar, que una marcha iba a meritar que los militares que estaban apostados en el sector del Mall de La Serena hicieran uso de sus armas de guerra y dispararan balas de guerra. Y entonces llega la marcha y está allí y ella de repente dice que empieza a escuchar eh, como unos petardos que revientan y, y las amigas que habían avanzado unos pasos más le dicen, más linda, tírate al suelo que están disparando. Y entonces ya claro, se tira al suelo, pero empieza a grabar. Estaba grabando ya un momento antes de tirarse al suelo, cuando ve que empiezan a caer las personas, entre ellas Romario. Y bueno, ese relato que en realidad es muy impactante por eso, porque una persona que vio y que vivió la experiencia del asesinato por parte de aparatos del Estado de Chile, de su padre, vuelve a vivir, décadas después, ya adulta, vuelve a vivir, ¿no es cierto?, al lado la experiencia de ver ahora directamente cómo los militares le disparan a los y las manifestantes. Es un relato impactante. El otro muy impactante es el relato de un joven mapuche, estudiante acá en nuestra ciudad y que bueno, con toda la carga que tienen los mapuches como pueblo, eh, de opresión histórica por siglos en nuestro país, eh, le corresponde estar ahí también. Está ahí ese día al lado de los disparos de los militares. Y bueno, y los otros dos relatos es de una ex estudiante, actual profesora, y de la abogada, que es la creadora en Chile de la Asociación de Abogadas Feministas, que iba con su pareja a la marcha y en el camino a la marcha le llega un mensaje y le dice, los militares dispararon y murió una persona. Entonces ella, en vez de irse al lugar de la marcha, pasa directo al servicio de urgencia. No sabía muy bien dónde quedaba porque ella no es de La Serena, llegó hace 2 años desde Santiago. Y entonces ella es la que tiene que confirmarle a la mamá de Romario que su hijo realmente había fallecido, porque llega la mamá eh, allí a investigaciones, al cuartel de investigaciones que está frente al servicio de urgencia en La Serena, y Adriana sale hacia la calle a recibirla y la señora le pregunta si es verdad y ella le confirma. Entonces, los 4 relatos son muy impactantes porque reflejan lo que yo señalaba hace un momento, la brutalidad del Estado chileno, que siempre resuelve los conflictos sociales matando a la gente. Ahora, de los 4, digamos, son más fuertes esos 2 que hemos mencionado, el de Marlinda y el del joven mapuche. Y, Eh, sí, dime nomás, José. no, Sí, y bueno, lo otro que tú me preguntabas, después hay una parte breve
de los Y, poemas. Uno, sí, sí, una parte, sí, pero antes de los poemas hay una parte que se llama Transiciones, ah, y de ahí entramos a cuentos breves y poemas, ¿ah? Cuentos breves y poemas. Y luego hay me parece como 8 o 10 imágenes que yo rescaté de Facebook, imágenes que salieron entre el 18 de octubre y el 30 de octubre del 2019 en Facebook, y que yo lo coloqué también ahí en la parte ya final del texto. Eso es. sí, pues digamos como relata recién del hecho, del relato de la Marlinda, nosotros, digamos, dentro de la agrupación de derechos humanos Cuarta Región, estábamos en proceso en colegio, en proceso de educación que teníamos con algunos colegios en torno a derechos humanos. Y una de las invitadas era la Marlinda y la otra era Cecilia Prats, quienes a los alumnos de distintos colegios de acá de Serena le transmitían su experiencia respecto a lo que fue la dictadura militar. Y, y ahí nos pilló la revuelta, nos pilló ahí un poquito antes del cierre del, digamos, de la última intervención en uno de los colegios. Eh, ahí, pues, y después de que nos ocurriera todo esto, que viniera el estallido social o revuelta popular, más que mejor llamada, revuelta, y que ahí Marlinda se encuentra ahí de nuevo en una situación tan fuerte. Así es, Sí, pues, efectivamente. Es la de protección, pues eso es un reflejo de cómo el Estado chileno eh, no ha asumido una cabal, primero un reconocimiento de que en Chile se ha usado sistemáticamente como política de Estado el crimen a los movimientos sociales históricamente. Y en segundo lugar, para con las víctimas del año 73 y los años posteriores, eh, tampoco han habido medidas, pero digamos, no con la potencia que debieran haber tenido. Eh, Durante varios años, hasta el año 2019, se acuñó mucho la frase en Chile para nunca más, ¿verdad? Nunca más. Hoy día sabemos que se hizo realidad el que volvió a ocurrir, es decir, eso nunca más no ocurrió. Lo que ocurrió exacto. fue que volvió a ocurrir el asesinato a quienes se manifestaban. Esto tiene que ver con un aspecto que es el de la doctrina de la seguridad nacional, que es uno de los aspectos que hay que tener en cuenta para cambiar en la nueva constitución, porque es la doctrina de la seguridad nacional que ve en los manifestantes internos enemigos de la patria, entre comillas, ¿verdad? El Exacto. que amerita que las Fuerzas Armadas y policiales apliquen medidas de ese tipo contra los manifestantes, porque se les ve como enemigos internos. Es decir, es parte de la estructura del Estado. Sí, pues dentro de como recién hablaba de los conversatorios que se están realizando en distintos colegios, eran, digamos, a veces entre las conversaciones con los mismos alumnos o profesores de estos colegios, también salía eso, pues de que de la violencia y que también se hablaba de que en la Gualmapu cotidianamente están en violencia, Así existe es, violencia y que no, esto no ha terminado, pues. Y también se habla de que una manera de esto es para darse cuenta de que estábamos también en un proceso que todavía está latente, que se ocurren muchas violencias, digamos, violaciones de los derechos humanos, así es, y, así es. y Fíjate después que vino esto y vuelve a reafirmarlo así con toda su fuerza. así es, efectivamente. Mira, el año 2013 nosotros organizamos en la universidad el primer seminario de memoria histórica y vino un historiador mapuche, Pablo Marimán. Y él nos decía, cuando le tocó exponer, decía, ustedes los chilenos se quejan de que llevan 40 años
en dictadura. Nosotros llevamos 300 años, dijo Pablo Marimar. Nosotros 300 años que nos están sometiendo, que nos están asesinando. Y es verdad, por lo que él señalaba, es así. Y bueno, y el joven mapuche que narra acá su experiencia represiva, él parte contando procesos que él ha vivido en su pueblo. Cómo él ha crecido permanentemente recibiendo insultos de chilenos que le dicen: ustedes son unos indios, son unos flojos. Entonces él me decía: profesor, eso es cómo yo me criaba acá en mi comunidad mapuche, con los insultos de los chilenos. Sí, pues, exacto, es súper fuerte, digamos, de eso, digamos que para mucha gente ha sido de tener eso, mientras que hay como dice el compañero ahí, relata de que ellos llevan 300 años con esa violencia y ahora mucha gente recién ahora se da cuenta de que estaba cotidianamente igual también en nuestra sociedad. Así es. Sí, pues por ahí también de una manera ahí el informe que se ha realizado por los observadores ciudadanos de casco rojo también muestra más o menos un pequeño aporte a eso, a demostrar de la violencia que ha ejercido el Estado con los manifestantes, etc. Hola, Patricio. Hola, buenas noches Edgardo, José Hola, hola. Luis, un abrazo a todos los también que nos están escuchando y están viendo esto a través de Facebook. Bueno, sí, nosotros como observadores de derechos humanos, Cuarta Región, los Cascos Rojos, a un año, digamos, del estallido social, también recopilamos, digamos, los datos obtenidos en terrenos por los distintos miembros que conformamos esta organización, en terrenos, porque también tenemos profesionales que nos ayudan, digamos, en la parte médica, tenemos una psicóloga, tenemos un grupo de abogados también que nos ayuda en la parte jurídica. Pero estos datos precisamente son obtenidos por los miembros que están en terreno, que están ahí en primera línea, como se dice, grabando, documentando, tomando testimonio, digamos, a las personas, eh, grabando sobre todo el actuar de carabineros, que ha sido bastante violento y fuera de sus protocolos. Y en ese sentido, hemos hecho este reporte que abarca, digamos, los periodos de octubre del 2019 hasta abril de este año, de 2020. Datos también que en un primer momento nos entregaron a BOFEM, que es el grupo que también mencionaba Edgardo. Que bastante apoyo también hemos tenido de parte de ellos. Adriana Rojas ha sido un gran aporte. Marcelo, César, Álvaro, y bueno, nos han apoyado bastante en ese sentido. Y también a los fotógrafos, a los reporteros, a la gente, digamos, que anda alrededor y que también anda con su cámara, anda con su ojo gráfico, que nos aportan, digamos, material audiovisual, fotografías también para no tan solamente hacer estos reportes, sino que también ayudar, digamos, a la justicia, ayudar a la verdad y a ayudar a que esto no vuelva a pasar y a que los responsables paguen con condenas ejemplares, porque ya tenemos que, bueno, en este reporte, digamos, grafica claramente que es una conducta y un patrón repetitivo en la institución. No es algo aislado, como se han dicho, para nada. Aquí grafica y también en conversaciones y en reuniones a nivel nacional con las distintas otras agrupaciones de observadores hemos tenido las mismas coincidencias y las mismas
generalmente son los mismos actuar, digamos, que tiene esta institución. Entonces, por eso nos atrevemos a decir que esto es una conducta repetitiva y reiterada. Incluso tenemos casos también que nos han llegado antes del estallido social de torturas y de malos tratos. Entonces, esta no es no es un accionar, digamos, por parte de las fuerzas de orden y seguridad que venga del estallido social, sino que esto viene de antes también. Quizás a lo mejor no con tanta fuerza ni con tanta bulla, digamos, después del 18 de octubre como ha pasado, sino que ha estado un poco más callado a esas partes, digamos, antes del estallido social. Lo que nosotros quisimos hacer es un reporte en cuanto a meses. Este reporte está hecho por meses y esos meses se desglosan, digamos, en la ciudad donde ocurrieron los hechos, por género, por edades. Entonces está bastante completo en ese sentido. Y como finalidad, digamos, de nosotros, de los observadores, de los cascos rojos, bueno, es velar, digamos, por el respeto de los derechos humanos, de los derechos de las personas, derechos fundamentales que tienen las personas desde que nacen, digamos, y por también ver el protocolo, digamos, por parte de Carabineros, porque vemos que es bastante, queda mucho que decir, digamos, ahí, porque dice una cosa el papel y en la práctica nosotros hemos visto otra. Entonces, en eso aquí está claramente lo que ha pasado, digamos, en la región y básicamente en La Serena y Coquimbo. Bueno, Patricia, ¿nos podía hacer como hablar un poquito más en profundidad, más o menos, respecto a cómo está dividido, o no sé, pues destacar algunos meses donde hubieron más, no sé, más violencia hacia los manifestantes o los detenidos? Sí, sí, claro, por supuesto. Mira, este reporte, bueno, refleja también todas las vulneraciones a los derechos humanos que han sufrido las personas. Como les decía también, por meses, desde octubre hasta abril, que los casos, bueno, y los meses más fuertes o con más casos, digamos, de vulneraciones ha sido marzo de este año, que hemos tenido 77 casos de vulneraciones a los derechos humanos, que quiere decir y se desglosa, digamos, en algo así. Bueno, el mes de marzo fue el periodo con mayor número de casos registrados hasta el día de hoy, con 77 casos de vulneraciones. 68 fueron detenciones clasificadas en distintas categorías. 4 personas fueron dejadas en libertad, 35 detenciones con algún tipo de abuso o vulneración de derechos por parte de carabineros, 4 detenciones declaradas ilegales, 11 detenidos que sufrieron algún tipo de lesión por parte de carabineros, un caso de una joven detenida que sufrió tortura. Bueno, posteriormente se abrió un caso judicial en torno a eso, un detenido en su domicilio. 8 menores de edad también fueron detenidos. 3 detenidos que sufrieron agresiones fuertes por parte de carabineros, siendo golpeados y rociados con gas pimienta en sus rostros y en otras partes del cuerpo. 6 personas que sufrieron impactos de lacrimógena, lo que produjo
distintas lesiones, digamos, en las zonas del cuerpo, una persona que fue atropellada también por el carro lanzagua, una persona herida por perdigón, una persona que sufrió una crisis epiléptica a causa de las lacrimógenas. Bueno, y esto refleja nuevamente que Carabineros sigue incumpliendo, digamos, sus propios protocolos, siendo que el 17 de julio del 2020, de este año, se publica una actualización de los protocolos sobre el empleo de la escopeta antidisturbio. Si bien es cierto, la escopeta no la hemos visto estas últimas marchas, digamos, pero sí hemos visto el carro lanzagua con su potente chorro con gran presión, que lamentablemente en este informe no lo pudimos ingresar, digamos, porque el 19 de este mes, el 19 de octubre de este mes, a un año de la celebración, digamos, del estallido social, tuvimos el primer trauma ocular en la región, que eso nos pone bastante triste, y fue provocado por el carro, precisamente por el carro lanzagua, por el guanaco, con su chorro a presión. Este joven intentó ayudar a otra persona que lo había botado el mismo chorro, impactándolo directamente en su ojo. Él usa lentes, él usa lentes. Bueno, los lentes fueron destrozados y el impacto fue directo a su ojo, en la cual esa misma noche nos apersonamos, digamos, en urgencia en el hospital, para ver la condición en que estaba este joven. Bueno, estaba bastante choqueado, estaba con su madre. Pudimos hablar, pudimos hacer un poco de contención también, que es la labor que también nosotros hacemos una vez que los detenidos están en las distintas comisarías, y hacemos contención, digamos, a la familia. Y este chico estaba en urgencia del Hospital de La Serena, lo fuimos a ver, y estaban evaluando, digamos, su condición. Bueno, luego de atenderlo, lo atendieron. Esto pasó a las 20 horas, a las 8 de la noche, 8 y cuarto de la noche. Lo atendieron cerca de las 4 de la mañana. Bastante tiempo tuve que esperar. Y la mamá me informa a esa hora que su hijo presenta un trauma ocular diagnosticado por los médicos de urgencia. Y ayer me llama diciendo que había pasado también por varios otros oftalmólogos para poder ver el tema de su ojo izquierdo, de su trauma, contándome tristemente que es irreversible el trauma que tiene este joven. Entonces, bueno, nosotros como agrupación y como organización también le hemos prestado toda nuestra ayuda. Estamos recopilando también el tema, estamos recopilando todos los antecedentes para poder presentar una acción judicial, junto con todo lo que tenemos, digamos, en cuanto a fotografía, imágenes, las hojas, digamos, de los médicos, y esto que es bastante terrible, que es bastante, bueno, bastante lamentable, digamos, que tengamos un caso de esto en nuestra región, que no lo habíamos tenido hasta ahora, justamente un año de este estallido social, que la gente legítimamente tiene el derecho de manifestarse. Así que lamentamos eso, así que un abrazo para la familia, un abrazo para este joven. No
no es necesario dar el nombre, pero... y también quiero que sepan que nosotros como organización vamos a prestar todo el apoyo y toda la colaboración que que tengamos, digamos, hacia la familia. Sí, pues, Bueno, sí. el otro mes, digamos, bueno, en marzo fue uno de los meses que Sí, tuvimos pues, más casos, como les contaba recién, ya 77 casos, luego... llama la atención de marzo, porque marzo Exacto, alcanzaron a sí, hacer la mitad del mes y después vino la pandemia, pues. exactamente. Llama la atención que en marzo ahí se podía sacar una conclusión que durante las manifestaciones del 8 de marzo y 9 de marzo fueron donde hubieron, si podemos decir, la gran mayoría de las detenciones y abusos contra las personas. Sí, es bastante curioso, digamos, que sea un mes antes de lo que tenga que ver con la pandemia. El otro mes que es bastante, con bastantes casos también, que es el mes de enero, con 68 casos. Eh, y en enero, bueno, nos puede decir que hay un total de 68 casos, 33 personas corresponden a detenciones, 4 personas golpeadas al momento de su detención, otras 6 personas fueron golpeadas directamente por carabineros, 5 personas a las que se le hicieron control de identidad y le sacaron fotografías a sus cédulas, lo cual es ilegal. Un detenido que declaró haber sido encapuchado para luego ser fotografiado y hacerlo firmar una declaración en la cual él no recuerda que firmó, que lo hicieron firmar, digamos, casi obligadamente. Por lo que nos relata él, decía que algo que lo estaban inculpando por andar con una botella o con algo incendiario, que queda bastante, digamos, con signo de interrogación eso. ¿Qué pasó? ¿Por qué lo hicieron? Siendo que él no portaba eso en el momento que nosotros lo entrevistamos. 2 personas detenidas durante la realización de la PSU que fueron acusadas de llamar a intervenir en contra de esta prueba. Lo cual también corroboramos que no era cierto. Y 2 personas impactadas también por lacrimógenas. Así que, bueno, y en noviembre también, en noviembre del 2019 es el tercer, digamos, mes que tuvimos más casos, con 35 casos. Con 35 casos, de los cuales 18 fueron detenidos, 3 con control de identidad, 5 de los cuales tuvimos la información necesaria, 3 personas con impactos de lacrimógenas, 2 personas que fueron golpeadas directamente por carabineros, una persona que fue detenida y golpeada, y una persona impactada por un perdigón en su pierna. Esos son como los casos más puntuales, digamos, y más graves que tuvimos en ese tiempo. Juntos, en el mes de abril también tuvimos un caso bastante fuerte que a mí personalmente me impactó muchísimo por el grado de violencia en que se detuvo y por el grado de violencia también en que estos efectivos policiales ejercieron contra él en el carro y en el calabozo de la primera comisaría de La Serena. Esto pasó en abril, esto pasó el 4 de abril, y posteriormente supimos que era una pareja de gendarmes que venían saliendo, no tenían nada que ver con la protesta, venían saliendo de un local de tatuajes, venían de tatuarse ambos, pasaron por ahí
y fueron brutalmente detenidos, no sabemos la causa, pero nosotros que estábamos en el lugar vimos una agresividad por parte de Carabineros tremenda, una barbarie, como decía Edgardo, gigante. Bueno, él andaba con su pareja, ambos funcionarios de gendarmería. Bueno, lo cual ella quedó con shock al ver que llevaban tan agresivamente a su pareja. Luego tomaron detenida a otra chica pensando que era la pareja de gendarme, que también fue golpeada y que también con su brazo Sí, bro. quedó con equimosis, con bastantes signos, digamos, de violencia. Una vez que fueron detenidos, lo subieron al carro, y él nos manifiesta que en el carro lo iban golpeando muy fuertemente, sobre todo golpes directamente en la cabeza. Nos señala también que una carabinera, que también está el nombre, fue una de las más violentas, que eso también nos causa un poco y nos llama la atención el grado de violencia que tienen las mujeres carabineras que salen, digamos, a la calle. Lo hemos visto y también ha sido ese grado de violencia hacia nuestras observadoras mujeres, porque también han sido agredidas y todos, bueno, los observadores también hemos sido bastante agredidos por estos agentes del Estado. Bueno, y en este caso que le estoy contando, tengo aquí tengo aquí la hoja en la cual voy haciendo el relato en el instante, que tengo aquí los apuntes, dice funcionarios de gendarmería golpeados por carabineros, subidos al bus muy violentamente, le pegaron en todo el cuerpo arriba del bus, en el calabozo también le siguieron pegando. De hecho, nos relata que dentro del calabozo Carabineros le preguntó a los demás detenidos que estaban ahí si alguien quería hacer justicia con un gendarme, a la cual quedaron bastante consternados con la pregunta, digamos, los otros detenidos. Una vez que sale, digamos, el gendarme y me cuenta esto, afortunadamente ninguno se ofreció a hacer este acto que llamado, que es incentivado, digamos, por Carabineros, que es brutal. Nos habla que dentro del calabozo le hicieron el bote, que fue amarrado de pies y manos, una tortura bastante, bastante fuerte, y es bastante impactante, digamos, el relato que nos entregó, que hasta el día de hoy conmueve, digamos, recordarlo. Y ahí me contaba que le seguían pegando golpes de puño, pies, palos. Bueno, tuve, lo vi el día en que eh, salió muy mal, salió muy afectado, con un derrame en el ojo, con su cabeza llena de golpes, su espalda claramente las lumas marcadas, una brutalidad increíble, impresionante. No sé si es la institución es la que nos tiene que resguardar, la institución es la que nos tiene que custodiar, digamos, y tiene que custodiar también las marchas para que y nos violentan de esta forma, violentan a incluso estas personas que tienen un,
los mismos grados, digamos, los mismos lugares donde acuden, digamos, a atenderse, siendo que son casi par, digamos, se agreden o agreden, digamos, a este gendarme de una forma brutal. Eso es impactante para todos los que estuvimos ahí, impactante para lo que los contamos nuevamente. Pero este caso ya se judicializó. Están identificados, digamos, los efectivos que ejercieron estas vulneraciones y estas torturas, digamos, hacia este gendarme. Próximamente está la audiencia en noviembre para ver este tema, y esperemos que los responsables queden en prisión preventiva, como muchos de los presos políticos por la revuelta, como también lo decía Edgardo, que están en prisión, siendo que muchos de ellos ni siquiera reciben una condena, sino que están en prisión preventiva. Nosotros acá en la cárcel de Huachalalume hay 6 personas, 4 hombres, 2 mujeres, que no son de la ciudad, vienen de otras ciudades, vienen de Copiapó, vienen de Santiago, sus familias lejos. Nos cuenta uno de ellos que también fue trasladado en junio acá a La Serena desde Santiago, desde el penal Santiago 1, en short y polera, y no avisándole a sus familiares, que también queda claro una vulneración al derecho del detenido, al derecho a que su familia sepa dónde esté. Entonces hay una serie de falencias institucionales que esperemos que con esta nueva constitución se puedan arreglar y podamos tener instituciones que realmente funcionen y cumplan sus protocolos como ellos mismos se los establecen. No sé si tienen alguna pregunta, consulta. Bueno, para después vamos a seguir con algunas, pero vamos a revisar, digamos, algunas saludos y preguntas que han llegado por el Facebook Live, y recordarles también que estamos aquí en Radio Popular Revuelta, en Los Caminos del Viento, con Edgardo Caravantes, que nos ha hablado del lanzamiento del libro 2019 de octubre, Puerta de Embarque, a un año de la revuelta popular de nuestro país, y Patricio Arias, vocero de Observadores Ciudadanos de Derechos Humanos Casco Rojo, hablando del informe que realizaron hace poco como organización. Bueno, vamos a ir con el Facebook Live y algunos saludos y preguntas al respecto. Dice Luz Romero, dice: parece que no se escucha desde el principio. Dice: un gran abrazo. Dice: libertad a los presos de la revuelta. María Soledad Nietba dice: un abrazo, Edgardo. Luisa Verdugo: abrazos, compañeros. Nuevamente Luisa Verdugo: justicia para Romario. Más dice Marcelo Tir, dice: a un año de la revuelta se siguen violando de forma impune los derechos del pueblo. Fuerza a compañeros y a la familia. De nuevamente Marcelo Tir: como observador, usted, señor, se siente impotente al ver tanta violencia y no poder hacer más que solamente denunciar esos hechos al Poder Judicial. Pues, si es que puede profundizar acerca de eso. Y esas son las preguntas y saludos que han ido llegando
a través del Facebook Live de Radio Popular La Revuelta. Sí, pues con respecto a la pregunta, claro que muchas veces sentimos impotencia eh, por ver a gente que, que le pegan, que se desmayan, digamos, y la suben prácticamente desmayada, prácticamente inconsciente. A nosotros muchas veces por querer grabarlo, por querer tomar o preguntarle el nombre, porque nosotros generalmente hacemos que griten el nombre para poder posteriormente corroborarlo, digamos, en las distintas comisarías y que no se nos pierda ningún detenido, digamos. Claro que hay una impotencia enorme porque una vez que estamos haciendo nuestra labor también es interrumpida por ellos, es interrumpida, somos golpeados. Hace poco nomás un observador de nuestra organización, el 21 de este mes, fue atropellado por una moto de carabineros en la cual le dejó su rueda delantera en el pie a este observador de nuestra organización. Y él fue a pedir ayuda, digamos, o no ayuda, sino que a denunciar, digamos, el hecho a los capitanes, digamos, que comandaban el grupo de moto, porque habían dos grupos de moto, una comandada por el capitán Medina, la otra grupo de motos por el capitán Toro, y había un comandante que es de apellido Garnato. Ellos estaban los tres ahí, a los cuales yo me dirigí a dos de ellos para hacerles saber esta situación. No prestaron ninguna ayuda, que también es ilegal eso, no prestarle ayuda a la persona que ha sido afectada. Al contrario, le echaban la culpa a este observador que se había atravesado, siendo que las motos estaban arriba de la vereda. Y solamente el observador estaba haciendo su trabajo de grabar y tomar, digamos, todo lo que tenía que ver con el contexto, digamos, de esta detención que está siendo bastante fuerte también, que por eso nos quitaron de ahí y a los que estábamos, digamos, en ese lugar, bueno, se lo llevaron a este chico violentamente y atropellaron a este observador que también y ya estamos también recabando, digamos, todos los antecedentes para ponerlos a disposición del Ministerio Público y que se haga justicia también con los observadores, no tan solo con los observadores de la región, sino que a nivel nacional, porque también hemos sabido que a nivel nacional han sufrido bastantes golpes por hacer su trabajo, les botan las cámaras, rompen sus celulares, le gritan improperios. Una vez a nosotros nos tiraron monedas que realmente nunca supe qué significó que Carabineros nos tirara moneda. No sé qué significaría, digamos, en su jerga, no comparto eso. Y así, pues un montón de cosas ¿cómo? Me acuerdo de esa ocasión cuando tiraron las monedas, porque digamos, gritaron, me acuerdo que gritaron algo, pero Sí. donde andan con sus máscaras, Sí. no se entendió qué es lo que dijeron, pero tiraron las monedas al aire. Y eran Exacto. un par de monedas de 50 que habían tirado hacia nosotros, los que estaban, Sí, digamos. pues, exactamente. Iba José Luis, iba Karina, iba yo atrás de un piquete para ver, digamos, estábamos grabando y nos tiran estas monedas y nos dicen algo bueno, que quedó grabado, digamos, ahí en la
en esta... registros que hay como observador. Claro, entonces ese momento también fue un momento, fue más que anecdótico en realidad, porque ninguno de los tres eh, entendió, digamos, de qué significaba que nos tiraran moneda. Eh, Pasó, en realidad no le quisimos dar mucho asunto. Ellos sabrán, digamos, a qué se referían. No tenemos la misma jerga, gracias al universo. Eh, y ahí quedó eso. Entonces, las otras veces le gritaban una vez que gritaban también cuando las observadoras de nuestra organización le pedían el nombre, digamos, a los detenidos, le gritaban improperios por delante de las cámaras, eh, una serie de cosas que son irrepetibles, digamos, aquí en este, en esta conversación, pero se pueden imaginar qué le pueden gritar estas personas a las mujeres. eh, no sé qué les pasó por la cabeza si ellos también nacieron de una mujer. Pero bueno, hemos tenido bastantes cosas y bastantes eh, anécdotas y también golpes. Bueno, como les contaba recién a todos nosotros los que estamos en terreno, los que estamos en primera línea, hemos recibido golpes fuertes por parte de Carabineros, que también lo hemos denunciado y también vamos a seguir haciéndolo a medida de que sigan pasando estas cosas, porque estamos también avalados por distintos organismos nacionales como internacionales también. Chile está suscrito a más de 24 tratados y convenios internacionales de derechos humanos, que eso también avala a los observadores de derechos humanos, para la redundancia, y queda claro también que cualquier persona puede ser observador, cualquier persona, más aún si son organizaciones. Así que no sé si le contesté ahí la pregunta al amigo que, está, que estaba consultando. Sí. Eh, por otro lado, no sé, qué recuerdo no sé, o precauciones debería tener los manifestantes tanto para marchar y al momento de ser detenidos? Porque muchos que ahora no estamos, ahora en estas movilizaciones que se han reactivado ahora a partir del 18, nos hemos dado cuenta de que siguen mucho bebiendo cerveza, en las plenas manifestaciones o ahí enfrentándose a los carabineros o no sé, porque no, o recuerdos mínimos de cómo es de seguridad al respecto o de andar con gente cercana alrededor para que ¿cómo se llama? Por lo menos tener el nombre de ellos para cuando estén en comisaría. Claro, claro, mira, unas recomendaciones básicas serían, digamos, bueno, cortar el carnet de identidad, licencia de conducir o pase escolar, usar ropa cómoda, eh, nunca andar solo, siempre andar en mínimo dos o tres, y que esos dos o tres sepan los teléfonos de alguno de los familiares de ellos por cualquier eventualidad, si caen detenidos, ya saber, digamos, contactarse con estos amigos y que ellos sepan, digamos, el número de un familiar eh, para tener, digamos, el contacto y para que ellos sepan, digamos, dónde se encuentra su hijo, hija, nieto, sobrino. Eh, lo otro es llevar con carga el celular, llevar cargado el celular
por cualquier, digamos, si es que ve alguna vulneración de derecho, poder que él lo pueda grabar también y acercarse, digamos, a los organismos que estamos, digamos, en las calles y que vemos todas estas vulneraciones, como lo han hecho mucha gente que se han acercado también a nosotros a entregarnos testimonios y a entregarnos evidencias gráficas de lo que pasa. Y lo que decías tú, pues, Pepe, no consumir alcohol, que es ni drogas, sería lo ideal que la gente no hiciera cuando marchara, porque si es detenido digamos, se le agrava un poco más la falta. No, digamos, Tampoco, por un lado, perdón, Pepe. por la falta, hay varias otras cosas. Por un ejemplo, lo que pasó hace un par de días, a que un muchacho estaba totalmente ebrio, le cayeron unas lacrimógenas cerca y cayó inconsciente un rato a causa de estar ebrio y lo que provocó, lo que le provocó las lacrimógenas a su alrededor. Exacto, exacto, claro. Entonces, la idea es no ir con alcohol, no ir con drogas. La idea es manifestarse de la mejor manera posible. Eh, Como tener lo otro, los perdón. sentidos, tener los 5 sentidos. Exacto, tener los 5 sentidos bien puestos y saber, digamos, en lo que uno está demandando, digamos. Lo otro es no portar objetos que puedan ser considerados armas. Pucha, a ver, ¿qué puede ser? Un corta uña, una lima, cosas metálicas. Incluso hemos visto que hasta por un encendedor los han llevado detenidos porque con un Botellas. encendedor dicen que se puede prender una barricada y muchas personas andan con encendedores porque fuman. eh, eh, entonces es como imposible prender, digamos, un cigarro para las personas que fuman sin encendedor. Entonces también ahí es un arma, digamos, de doble filo, si se puede decir así, andar trayendo un encendedor. Pero bueno, y por lo otro, lo que les decía recién, pues, si ven un acto de vulneración de derechos, grabarlo, quedarse con el detenido hasta que sea subido, digamos, al furgón para que posteriormente esa grabación, esa sea un medio de prueba, digamos, en los tribunales o donde se requiera, que nosotros también recopilamos toda esta información y todos estos datos también para aportarlos, digamos, a los distintos causas, digamos, que se abren con respecto a las vulneraciones de derecho, como lo hemos hecho ya en varios casos que hemos aportado nuestro material para ayudar, digamos, a la verdad, porque sabemos que las instituciones muchas veces mienten para poder, digamos, zafar un poco de lo que se le está imputando. Entonces nosotros queremos eso, ayudar a la verdad, ayudar a que se hagan, digamos, y que se cumplan penas, digamos, para las personas o para los agentes del Estado que cometen vulneraciones. Y los derechos del detenido, lo que me hablabas también, Pepe, es que tener información del cargo en su contra, tener derecho a una llamada, pedir asistencia, tener derecho a un abogado o una abogada, tener derecho a guardar silencio, no te pueden obligar a declarar en ningún caso. De hacerlo, se puede exigir que sea en presencia de un abogado.
a que te traten de manera deferente, dignamente, a que no te sometan a torturas ni a otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, y en caso de detención, por ningún motivo te pueden obligar a desnudarte, lo que lo hemos visto en varias ocasiones e incluso antes del estallido social. Hemos tenido casos de personas que han sido desnudadas en los calabozos, han sido llevadas sus manos, digamos, a la nuca para hacer flexiones delante de 4, 3 o más carabineros, burlándose, digamos, de lo que se está haciendo. Entonces, más o menos esos son algunos tips, digamos, que les puedo dar a la gente que se manifiesta. La idea es acatar, digamos, estas recomendaciones para que no les pase nada, que es la idea que no sufran ningún tipo de vulneración. Y si es que es así, bueno, acercarse, digamos, a nosotros que andamos en las marchas y en las movilizaciones sociales con nuestras identificaciones como observadores de derechos humanos. Andamos con un casco rojo que dice DDHH, reflectante, para que también se vea en las noches, los mismos nuestras credenciales. Así que cualquier caso que tenga que ver con algún tipo de vulneración se puede acercar a nosotros o hacerlo a través de las distintas plataformas o ya sea Twitter, Instagram, Gmail, que también están al servicio de las personas. Me faltó algo. Si son detenidos menores de edad, tienen derecho a estar separados de los adultos mientras está detenido, y él puede declarar solamente con un abogado o una abogada defensor, y no tiene ninguna obligación de firmar ningún documento si es que es menor de edad. Así que lo que tampoco hemos visto estos últimos días, que en Guayacán, el día 19 o 20, por ahí tengo la fecha, 19. una niña de 14 18, años 18. en Coquimbo. Fue el 18 parece. El 18, una niña de 14 años fue bastante o brutalmente detenida por casi 7 minutos. Estuvo boca abajo en un piso con un carabinero encima de ella con la rodilla principalmente en el cuello, después se la puso en la espalda. Pero estos 7 minutos fueron tremendamente largos para esta pequeña, que otro error más, que no debió haber sido detenida por un carabinero, sino que por una carabinera. A una menor de 14 años, por estar mirando, nosotros luego fuimos a preguntar que por qué delito fue apresada, no supieron respondernos, y nos queda claro que esta vulneración fue gravísima, además que fue esposada y fue llevada al calabozo común, ni siquiera fue separada por ser una menor. Entonces seguimos viendo vulneraciones a los derechos humanos después de un año. Así que esperemos que de aquí para adelante no se vuelvan a cometer estos atroces vulneraciones que hemos visto y que hemos relatado, digamos, en este reporte, que ya la idea nuestra es enviárselo a todos los organismos nacionales e internacionales para que se den cuenta también que no solamente en Santiago
pasan estas cosas, sino que en regiones también pasan estas vulneraciones y graves vulneraciones a los derechos humanos. Ya, bueno, antes de ir como cerrando, vamos a ir con los últimos saludos que nos han llegado a través del Facebook Live de la Radio Popular La Revuelta. Vamos, ¿qué dice? Baldosas por la memoria dice: un abrazo, Edgardo, gracias por por tu gran generosidad. Marcelo dice: saludos a los compañeros presentes en esta importantísima instancia, un abrazo. Rodrigo David Mundaca dice: un gran abrazo y mi admiración a quienes luchan por la dignidad y los derechos humanos desde distintas trincheras. Quería consultar cómo ven la situación de los derechos humanos en Chile actual, entre la revuelta popular y la pandemia, en el proceso constitucional en curso. ¿Cómo creen que de esos eventos afectan a la sociedad respecto al ejercicio de los derechos humanos? Ahí. ¿Quién empieza? ¿Edgardo? No sé cómo queda. Bueno, mira, a ver, yo primero quisiera señalar que quienes hacen la pega sucia, digamos, son los uniformados. Pero detrás de los uniformados y uniformadas hay toda una estructura conformada por civiles. Cuando ocurrió el golpe de Estado de 1973 y todos los crímenes, torturas, desapariciones, ejecuciones, y cuando ya estaba terminando los últimos años del gobierno de Pinochet y después cuando ya asumió Elwin, muchos de estos civiles que habían participado en la dictadura decían: no sabíamos lo que estaba pasando en Chile. Recién nos estamos enterando. Es probable que a futuro los civiles que hoy día están detrás de todo esto, algunos de los cuales vienen desde la época de la dictadura, es probable que a futuro también digan: no sabíamos lo que estaba pasando. No hay que olvidar que el señor Piñera declaró la guerra. Él dijo: estamos en guerra contra un enemigo poderoso. Estamos en guerra. Y como sale en el texto, en el libro, en América Latina y en Chile sabemos que cuando algún mandatario dice que está en guerra contra el pueblo, eso es abrir la puerta para que entonces operen después los uniformados y uniformadas cometiendo toda esta brutalidad. Y es bueno, creo yo, es justo además, en los análisis que hacemos respecto a estas situaciones, considerar eso, considerar que aquí también detrás de los uniformados y uniformadas están los civiles que en el fondo son los que van promoviendo esto y van avalando esto también. Ahora, respecto al tema de violaciones de los derechos humanos, nosotros en la universidad empezamos el año 2012 a hacer una distinción entre lo que son los crímenes de lesa humanidad y la vulneración de derechos humanos. Los derechos humanos en nuestra sociedad se han estado vulnerando permanentemente. Es decir, cuando una persona va a un servicio de urgencia y tiene que estar esperando 5 o 6 horas, eso es una vulneración de derechos. Cuando una persona que estudia es expulsada de un colegio, o porque no ha pagado, por ejemplo, la mensualidad, es una vulneración de derechos. Lo que ocurre en Andacollo con el medio ambiente, la enorme contaminación que ocurre en Andacollo, es una vulneración de derechos. Es decir, en ese sentido, nuestra sociedad permanentemente ha visto cómo se han vulnerado. Es un continuo, una continuidad. Ahora,
los crímenes de lesa humanidad, que son aquellos crímenes que lesionan a la humanidad entera, de allí viene el concepto de lesa, son aquellos que se cometen por razones de orden de carácter político, religioso, étnico, etc. Entonces, yo creo que en ese sentido deberíamos hacer esa distinción también. En lo que ha venido ocurriendo desde octubre hasta hoy día son crímenes de lesa humanidad y que en algún momento, como decía recién el compañero, tendrán que las autoridades, no solo uniformadas, sino que civiles, tendrán que responder ante la justicia. Ahora, en relación al proceso constituyente, mira, yo he contado esto, a mí me pasó el siguiente fenómeno, el siguiente proceso, como al tercer o cuarto día del movimiento social, yo empecé a darme cuenta que este era el inicio de la transición y que la transición que se había vivido supuestamente en los primeros años del gobierno de Elwin y que nos habían tratado de hacer creer que esa era la transición, en realidad no correspondía. Eso fue un acuerdo a nivel popular que no tuvo que ver con el conjunto del pueblo chileno y chilena. Entonces, cuando se inicia este movimiento desde las bases, en octubre del 2019, con un cuestionamiento profundo al modelo neoliberal pinochetista, yo me di cuenta, pensé en ese momento que allí se estaba iniciando verdaderamente la transición. Hoy día, ante el escenario en el que estamos, yo podría decir que una evidencia muy concreta de eso es lo que acaba de pasar el domingo 25 y este proceso que se inicia. Ahora, lo que he visto en estos días me ha preocupado, porque he visto que muchas personas están proponiendo candidatos y candidatas, incluso ya a nivel de broma, ¿verdad? He visto en las redes que un amigo propone al otro, el otro le dice, no, tú así, pero ya en tono jocoso. Y yo creo que en realidad lo primero es fortalecer el movimiento social en esta etapa en términos de qué es lo que verdaderamente pensamos nosotros que debe quedar en esta nueva constitución. Ahora, hay un riesgo permanente, hay un riesgo claro, que es que esta estructura política que ha gobernado Chile en los últimos 47 años sea la que se adueñe del proceso constituyente. Eso no puede ocurrir. Eso no puede ocurrir. Es decir, que quienes lleguen a la constituyente tienen que ser personas que han estado en el movimiento social, que son las que han estado ahí arriesgando su integridad, y que tienen también una enorme preparación, que son las que viven la cotidianidad de la vida. Entonces tenemos que tener cuidado con eso también. Si no vamos a caer en la misma lógica que tiene quienes han dirigido este país, que es la lógica de los candidatos. Entonces convertimos esto como un mercado de candidatos y de candidatas, ¿verdad? Eso no puede ocurrir. Tenemos que poner el foco primero, y yo sé que los tiempos son breves y que en algún momento hay que elegir candidatos y candidatas, pero tenemos que situar como prioritario lo que verdaderamente vamos a colocar en la Constitución. ¿Cuáles son los derechos sociales, económicos, culturales, políticos, civiles, etcétera, que debieran quedar plasmados en la nueva Constitución? ¿Qué definición de país vamos a hacer? ¿Va a ser un Estado plurinacional? En fin, hay un montón de cosas ahí que debemos ir trabajando. Patricia, ¿algo que Sí, agregar? coincido plenamente con Edgardo, que, bueno, yo creo que la Constitución debiese empezar, digamos, con los derechos fundamentales, los derechos humanos de las personas, que tienen que ver, claro, con lo que precisamente decía Edgardo, económicos, sociales, culturales,
el derecho a la vivienda digna, el derecho al agua, el derecho a una educación de calidad, el derecho a la salud oportuna, y que no tenga que estar esperando personas años por un trasplante. Yo creo que en la base de esta Constitución debiese estar esto que tiene que ver con las personas, que tiene que ver con la dignidad de las personas, que la dignidad es lo que se ha hablado durante todo este año. Entonces, si es que es así, yo creo que lo primero que debiese haber es la Constitución, la dignidad de las personas. En cuanto a todo esto es lo que hemos hablado y en cuanto a todo lo que Edgardo también nos ha dicho. Yo creo que por ahí va el tema y lo demás tiene que ver, digamos, en cuanto a lo que las distintas organizaciones o personas quieren, pero el pilar fundamental son los derechos fundamentales y los derechos humanos de las personas. El pilar fundamental de la Constitución, digamos. Así es. Claro, y ahí respecto a eso hay que también hacer el siguiente alcance. Mira, en la actual Constitución, en el artículo 5, se incluyó en los últimos meses de la dictadura, en esas negociaciones secretas que se hicieron entre los partidarios de la dictadura y quienes iban a asumir el nuevo gobierno, las personas de la concertación. En el marco de esas negociaciones se incluyó en el artículo 5 de la Constitución el hecho, la validez constitucional de los pactos internacionales de derechos humanos. Ahora bien, en nuestra Constitución hay dos artículos que hablan de los derechos, el artículo 19 y el 20. El artículo 19 habla de los derechos que el Estado asegura, y el artículo 20 habla de los derechos que el Estado protege. Ahora, no es lo mismo asegurar que proteger. Lo que en definitiva permite que un derecho exista en la realidad es que ese derecho pueda ser protegido. ¿Qué significa que sea protegido? Que si una persona o un grupo de personas siente que un derecho le ha sido vulnerado, puede ir a los tribunales de justicia a presentar un recurso de protección. Fíjense lo que ocurre, por ejemplo, con el derecho a la educación. Si nos remitiéramos solamente a lo que establece la Constitución, sin considerar los pactos internacionales de derechos humanos, tendríamos lo siguiente. Fíjate que en el artículo 19, numeral 10, la Constitución dice que asegura el derecho a la educación. En el artículo 20, que habla de los derechos protegidos, curiosamente, el numeral 10 no existe. Se salta del 9 al 11. Es decir, el derecho a la educación en Chile no está protegido. Lo que significa que si una persona siente que se le ha vulnerado su derecho a la educación, no puede ir a los tribunales de justicia chilenos a presentar un recurso de protección, dado que ese derecho no está contemplado como un derecho protegido por el Estado chileno. Por lo tanto, todas esas trampas, ¿verdad? Como dice Fernando Atria, el jurista chileno, que la Constitución está llena de vacíos y de trampas. Todas esas trampas, digamos, hay que tener mucho cuidado con que vuelvan a ocurrir, ¿eh? Claro, y era precisamente lo que decía, o sea, que se garanticen y que sea, digamos, el pilar fundamental o el cimiento, digamos, de lo que tenga que ver, digamos, con todo lo que contenga la Constitución, pero que eso se garantice y se pueda y se pueda ejercer, digamos. Exacto, exacto. Por eso ahora, digamos, este proceso es súper importante, digamos, como decía Edgardo, de un trabajo que hay que, digamos, que está pendiente desde hace bastante tiempo, que es el trabajo que sería retomar desde las bases, desde las mismas organizaciones, desde los sociales, desde los territorios, desde ahí un trabajo que ha costado y en como enfocar ¿cómo se llama? Partir desde los objetivos o ¿cómo se llama?
cosas en común, pues, que partir de algo común hacia algo, esto nuevo que queremos parar, esta nueva sociedad que queremos. Partir Así por es. lo menos eso y dejar algunas rencillas un poco de lado y enfocarnos en los objetivos en común que queremos, qué es lo que queremos y de ahí ir caminando, empezar a caminar en ese proceso, pero por lo menos ponernos de acuerdo en una base mínima de qué es lo que queremos y cómo lo queremos. Y es un proceso que tenemos que ir haciendo entre organizaciones sociales, colectivos, agrupaciones, ahí en las asambleas que se están parando territorialmente y eso, y desde ahí pararnos y hacer algo, lo que nosotros queremos por otro mundo mejor posible. Así es. Eso, y ahora, no sé, pues, para ir cerrando, no sé, por algunas palabras al cierre y algunos saludos o ir recordando algunas cosas, no sé, porque ya estamos más o menos, hemos pasado, ¿no? Digamos, es tarde, así que no sé, para ir cerrando algunas palabras, Edgardo, luego Patricio, Sí, yo, y agradecerle nuevamente a ti, José, a la radio, a Patricio, haber compartido con él también acá. Escuchar sus relatos también son realmente impactantes, ¿verdad? Y tener esperanza, como siempre cito, ¿verdad? Al educador brasilero Paulo Freire. Eh, Cuando Freire dice que lo que mueve al ser humano es la esperanza, pero él dice la esperanza no es sentarse a esperar, sino que es una esperanza activa. Y yo construyo, nosotros construimos la esperanza. ¿Eh? Así que eso, a tener esa esperanza activa que dice Paulo Freire. Bueno, también agradecer el espacio, agradecer también la conversación con Edgardo, con José Luis, con la gente, digamos, que nos hizo estas preguntas, buenas preguntas. Por último, también emplazar, digamos, a las autoridades que estaban en el momento que ocurre, digamos, este estallido social acá en La Serena, con las 2 muertes, más los heridos que quedaron en octubre, eh, la muerte de Romario Veloz, acá en La Serena, Kevin Gómez en Coquimbo, y 3 heridos que quedaron, uno de ellos Rolando Robledo, que quedó con un daño irreparable, que le atravesó su abdomen la bala ejecutada por militares que nuevamente se vuelven contra el pueblo de Chile, como la historia una vez más lo dice, y emplazar, digamos, sobre todo a Lucía Pinto, a la ex intendenta que ahora se retiró, pero creo que ella también tiene una responsabilidad y es cómplice, si no se hace parte de este proceso. Creo que es tan cómplice como quedarse callada, o es tan cómplice o es igual que la persona que disparó o las personas o los militares, digamos, que estaban ahí. Por otra parte, la conclusión que nos deja, digamos, este reporte que hemos visto de forma a lo mejor una pincelada, porque este informe tiene 26 páginas, que, bueno, en realidad es un patrón de conducta que tiene Carabineros. ¿Ah? Hemos visto y con este informe hemos graficado el patrón de conducta de esta institución. No son casos aislados, como dije recién, es lo que la institución les instruye a la gente que sale a la calle. Y agradecer a los observadores y observadoras de derechos humanos, los cascos rojos, a todos quienes hicieron posible este reporte, a todos quienes hacen posible, digamos, arriesgando sus vidas, estando al frente, arriesgando
todo por un bien mayor, que es el que no vuelva a pasar, digamos, lo que pasó hace 40 años atrás. También como observadores de derechos humanos reafirmamos nuestro compromiso de evitar en que se incurran en este tipo de violaciones de derechos fundamentales de las personas. Así que vamos a seguir en las calles, vamos a seguir grabando, vamos a seguir defendiendo y vamos a seguir buscando la verdad y la justicia. Gracias, Pepe, gracias, Edgardo, gracias a todos los que están viéndonos. Gracias. Abrazo. Muchas gracias a ustedes por haber estado acá conversando con nosotros y exponiendo los trabajos que han ido que realizaron, pues, tanto a Edgardo con el libro, tanto a Patricio y la agrupación de observadores ciudadanos de derechos humanos por el informe. Muchas gracias, y también recordar que como al principio también lo dijo el programa de Edgardo, de que en estos días han habido manifestaciones a nivel nacional por la justicia de los presos y las presas políticas de la revuelta popular, y que van a seguir todavía agitándose en estos días. Hay un llamado también a manifestarse este lunes también a nivel nacional, y que también los mismos presos y presas que están en distintas cárceles a nivel nacional también van a manifestarse desde adentro. Y llamamos también a toda la gente a solidarizar con las compañeras y compañeros que están privados de libertad, y seguir nomás la lucha, que esto tenemos que de alguna forma hacer cambiar y llegar a otro mundo mejor posible. Y eso, y agradecer a todas las personas que estuvieron siguiéndonos a través del Facebook Live de Radio Popular La Revuelta y de la radio también. Así que muchas gracias, y agradecer también a todo el equipo de la Radio Popular La Revuelta. Un saludo para toda la gente, y a ustedes, Edgardo, Patricio, muchas gracias, muy buenas noches, y nos encontramos en alguna otra oportunidad, y la radio también está a disposición, como se ha repetido, y lo voy a seguir repitiendo, a tanto a ustedes como a otras personas que quieran también hablar sobre derechos humanos, memoria o algunos otros temas que tengan alguna cabida dentro de la programación de nuestra Radio Popular La Revuelta, y hasta que la dignidad se haga costumbre. Muy buenas noches, y nos vemos en alguna otra oportunidad. Chao, muchas gracias. Muchas gracias. Edgardo, un abrazo. Igual, Patricio, chao, chao. Chao, José, que les vaya bien. Chao, Pepito. Chao.